No lo sé. Muy bien. Bueno, familia, Dios les bendiga. Vamos entonces a tocar un tema, algo que el Señor, la verdad, me ha ministrado mucho en mi corazón, teniendo en cuenta quizás una necesidad que hay dentro del ministerio. Usted tiene que saber que cuando usted viene a este lugar, previamente el Espíritu Santo ha analizado nuestras vidas, habló en un conjunto como una familia, como un cuerpo, y siempre Él va poniendo sintonías, siempre Él va poniendo una administración, ¿verdad? Siempre Él va poniendo esa palabra que yo tengo que estar muy atento, ¿verdad? En cada reunión, porque no es al azar, no es que yo me ponga a ver, bueno, ¿y de qué hablo? A ver, escojamos. No, es algo que el Espíritu Santo de alguna manera va poniendo en tu corazón. Y hoy, especialmente, el Espíritu Santo me ha puesto durante esta semana, me ponía el tratar un tema que es muy clave hoy día en esta sociedad, ¿sí? Un tema que ha perdido todo el valor habido y por haber que usted se puede imaginar, y es la familia, ¿sí? Yo analizaba de muchos ángulos la familia de hoy en día y me encontraba incluso con que científicamente, por hablarlo así, le han dado muerte a la familia, ¿sí? Ya las expectativas de la familia están totalmente agotadas. Que tú surjas con una familia de bienestar, con una familia buena, en el mundo afuera es muy complicado, ¿sí? Es decir, incluso en nuestra mente, en nuestro pensamiento, el concepto de familia se ha ido tremendamente abajo, ¿sí? Las leyes hoy incluso favorecen más, ¿verdad?, al hecho de que las familias estén separadas y cada uno coja por su lado. O sea, las leyes han ido cambiando, el curso de la humanidad ha ido cambiando, que hoy le da más el favoramiento a aquellos que quieren disolver la familia que a aquellos que quieren luchar por mantener la familia junta. Lo importante es que todos aquí pertenecemos a una familia. Usted puede ser una mamá ya con hijos grandes, ¿verdad? Puede ser un hijo que aún depende de sus padres. Puede ser una mamá o papá con hijas o hijos pequeños. Pueden ser unos padres con proyectos unas esposas con proyectos a ser padres, no lo sabemos, ¿verdad? Pero todos tenemos algo que es una familia, ¿verdad? A todos nos une ese factor común, que todos tenemos una familia, pero que ninguno pertenece a una familia perfecta, ¿verdad? Nadie podría levantar la mano y decir, en mi hogar no hay problemas. Nadie podría decir, yo en mi niñez no tuve ninguna circunstancia difícil en mi hogar. Nadie hoy puede decir, en mi matrimonio todo fluye, nada pasa, todo, mejor dicho, está tranquilo. No, todos tenemos algo en nuestras familias. Hay algo que hoy nos roba la atención en mi familia. Hay algo que hoy me duele de mi familia. Llámese mi hija, llámese mi matrimonio, llámese algo. Y a todos nos pasa. Todos tenemos una expectativa de un matrimonio, de un hogar perfecto, y eso está muy bien, pero no lo vivimos, ¿verdad? Y hay una necesidad tremenda, pensaba yo, de que mi familia esté bien. Yo quiero que mi matrimonio esté bien, y yo quiero que su familia, y se lo digo personalmente, yo quiero ver a su familia muy bien. Yo quiero ver a los varones de este ministerio muy bien con su familia, con sus esposas, con sus hijos, ¿verdad? Y lo mismo a las esposas, quiero verlas felices. A los jóvenes quiero verlos muy bien como hijos. Y se lo estoy diciendo desde mi corazón, es decir, mi anhelo personal. Y seguramente el de mi esposa igual. Y ese anhelo, imagínese si es mi anhelo, que soy un hombre que también tiene problemas como usted, que soy un hombre que también, quizás en mi familia, y no hablo solamente de mi esposa, sino en la familia de mi esposa, que es mi familia, en mi familia, que es también la de mi esposa, hay problemas. Y aún así anhelo eso, ver la gloria de Dios. Imagínese entonces el anhelo que hay hoy en esta reunión de Dios de hacer algo en tu familia. Solamente piensa en eso. Que Dios tiene un anhelo muy grande de hoy hacer algo en tu familia. Y entonces yo me ponía a pensar,
¿verdad? Y me introducía un poco en la palabra de Dios y veía casos bíblicos. A mí me gusta mucho, alguien me hacía una pregunta en esta semana y me decía, me preguntaban algo de Dios, ¿sí? Me preguntaban algo acerca de los extraterrestres, ¿sí? Entonces alguien me dijo, bueno, a ver, ¿usted cree o no cree en ellos? Yo le dije, mire, para mí es muy sencillo. A Dios no le costó absolutamente nada poner y publicar todos los pecados de aquellos que Él llamó sus siervos, sus profetas, sus hombres. Dígame, ¿por qué le iba a importar poner en la Biblia que hay otros especímenes en el mundo, donde sea que estén? Dios, ¿qué se iba a ganar con ocultar eso si Él fue el que creó todo? Dígame, ¿para qué? ¿Con qué intención? ¿Verdad? ¿Con qué intención Dios iba a poner a ocultar cosas? Ay, no, ven, esto no lo pongamos porque ¿qué va a pasar si se enteran? No, Dios es soberano y lo hubiera puesto y plasmado. Vean, sus hermanos los extraterrestres viven en tal planeta, un día los van a conocer, en el juicio final todos nos encontraremos, ellos lucen así, ellos viven de tal manera, se llaman de esta. Lo hubiera puesto. Si no lo puso en la palabra de Dios, para mí es muy fácil, no existen. Y si existen, pues bueno, Dios me lo mostrará. Algún día nos encontraremos con los hermanos extraterrestres, no lo sé, ¿verdad? Pero ¿a qué voy con esto? Que Dios no tuvo temor en plasmar cosas en la Biblia, ¿verdad? Dios no tuvo temor en plasmar lo que tuviera que plasmar, sin importar qué usted pensara, pero sí con el amor de querer formar algo hoy en nuestra reunión. Y yo veía entonces el caso de David, ¿sí? Y en Primera de Reyes, si usted me acompaña, si no lo oye, Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 1 al 4. David, rey David, hombre conforme al corazón de Dios. Un rey que fue formado a partir más o menos desde los 13 años, ungido para ser el rey de Israel. Toma el reinado, gobierna durante 40 años. Sucede a Saúl, ¿verdad? Es el sucesor del rey Saúl, etcétera. Conocemos del rey, de sus victorias, de sus riquezas, ¿verdad? Un hombre extravagantemente rico, bueno, unió a Israel, llevó a una nación a alabar a Dios, mas sin embargo la Biblia habla de todos los problemas y caos que tuvo en la familia. Un hombre que tuvo prosperidad, un hombre que tuvo muchas cosas y fue un hombre recto delante de Dios, pero no fue suficiente, y présteme atención, no fue suficiente para tener bien su familia. ¿Qué quiere decir eso? Uy, vean, estamos muy avanzados. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie está exento. Era el rey David. Uno decía, el rey David, imposible. ¿Qué problema iba a tener? Déjeme decirle que tuvo un caos en su familia. Y siguió siendo el hombre de Dios. Y siguió teniendo las victorias en las batallas. Y siguió siendo recordado por ser el hombre conforme al corazón de Dios. El matagigante, en fin, todo lo que usted recuerda de David. Hasta los niños, cristianos, no cristianos, la historia de Goliat y David la conocen. Es reconocido, pero tuvo un hogar caótico. Un hogar que hasta el último día de su vida lo sufrió. Lo sufrió. Porque tomó malas decisiones en el hogar. Tomó muy malas decisiones en el hogar. Y entonces uno se encuentra en Reyes, capítulo 1 del 1 al 4. Dice, el rey David era ya tan anciano y tan entrado en años, yo estoy leyendo en nueva versión, dice que por más que lo obligaran, no conseguía entrar en calor. Por eso sus servidores le dijeron, buscaremos a una joven soltera para que atienda a su majestad y lo cuide y se acueste a su lado para darle calor. Bueno, dice que fueron a buscarla por todo Israel, la consiguen, la ponen, tranquilos, no se acuesta con ella, dice la Biblia, no pasó nada, pero yo quiero darle un dato acá. David se aproxima, cuando uno lee que tuvo 8 esposas, ¿sí? 8 esposas, 8 hijos, uno de cada esposa mínimo, ¿verdad? Más todas las concubinas eran amigas con derechos, que no eran en la Biblia consideradas esposas, y por ahí dejó un par de hijos regados, ¿sí? Varios. Pero uno lee que este hombre, al final de la Biblia, un hombre con 8 esposas, mínimo 8 hijos, concubinas y hijos regados, en sus últimos días está solo, no tiene quien le cuide. Mire qué increíble, nadie. Usted dice, ¿dónde estaba Salomón? ¿Y dónde estaba el otro?
¿Y dónde estaba la esposa Betsabé? En fin, todo lo que uno conoce de David. Bueno, muy buena pregunta, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaba la gente que tenía que estar a su lado? Y es muy triste y se encuentra uno con esta realidad de este hombre. Pero déjeme decirle que David tomó muy malas decisiones en su familia. Y una de esas es que nunca, cuando sus hijos fallaron, les confrontó. Y tuvo un hijo joyita. Bueno, todos eran joyitas. Pero hubo uno, ¿verdad? Hubo uno que es un caso en la Biblia caótico, ¿verdad? Caótico, Amnón. Le encantaba su media hermana, pero le fascinaba. La media hermana no era hermana completa, media. Y un día se hace el enfermo, hace todo un plan, se hace que está muy enfermo y le dice a David, su padre, le dice, papá, yo necesito, es mi anhelo que Tamar me cuide. Y entonces David no le vio nada de malo, puso a su hija, porque si era hija de él, a cuidar a este hijo de él, ¿verdad? Y en una de esas dice que este hombre se levanta de la supuesta enfermedad y la viola, ¿sí? Y esta mujer rompe, dice todos sus vestidos, sale gritando por todas partes. Y la Biblia dice que David se entera y se enfurece. Y hasta ahí pasó, nunca le dijo nada. Y su otro hermano llamado Absalón esperó 24 meses, 2 años, a que su papá hiciera justicia, que por lo menos lo hubiera confrontado, le hubiera dicho algo, lo hubiera medio agarrado el pescuezo, algo. Acaba de cometer algo muy grave. Mas sin embargo no lo hizo. Y presten atención qué pasó. Absalón entonces 2 años después se toma la justicia por su cuenta. Y entonces emborracha a este hermano y lo mata, ¿no? Imagínense el caos familiar. Póngase cuidado. El rey David estaba viviendo esta circunstancia, del que usted ve que igual estaba al frente de todo, que igual era un hombre que amaba a Dios, pero no hacía que en su familia no hubieran muchos problemas. Y hoy tú estás acá y seguramente también amas a Dios. Yo no dudo de eso. Y todos amamos a Dios, pero tenemos problemas en nuestra familia. Y tenemos que tomar acción, porque la familia al final es lo más importante. Dígame, ¿qué más importante que la familia? Y eso no importa qué edad tengan los hijos, ni siquiera si son muy chicos o son muy grandes. Eso no importa, ¿verdad? La familia es clave. Y este hombre entonces, ese hijo mata a su hermano. Y después Absalón se va en contra de su papá y quiere matar a David y desterrarlo, quitarlo. Y después aparece otro hijo que le da un golpe de estado, levanta un golpe de estado con un caos de familia. Esa era la familia de David. Esa era la familia de David, ¿verdad? Y aparece un Salomón, hijo entonces de toda una traición de parte de David. ¿Sí? Un hombre que ve a la vecina, ¿verdad? La llama, se acuesta con ella, emborracha a su esposo, que era el de la guardia de él, ¿verdad? Del ejército, para que supuestamente se acostaran y el hijo quedara siendo de él. Como no pasa nada por su borrachera, entonces manda a este hombre al frente de la batalla y lo mata, muere, ¿verdad? Y él se queda con ella, ese hijo muere, y al final entonces le da otro hijo Dios, que es el famoso Salomón. Ese era el caos de la familia de David. Ese era su caos. Y en su vejez, uno se encuentra aquí en Reyes, que cuando necesitó que le dieran calor, no tuvo a nadie. El hombre hizo muchas cosas bien delante de Dios, pero cometió muchos errores en la familia. Y nosotros hay veces podemos aceptar muchas cosas con Dios, pero estar fracasando en nuestro matrimonio, estar tomando malas decisiones con mi esposa, con mis padres, con mis hijos. Acá todos somos hijos, cuidado. Y hay una promesa fundamental. Hay algo que Dios dice que es claro, dice, honra a tu papá y honra a tu mamá para que te vaya bien en la vida y tenga largura de años. Eso para mí es muy claro, yo siempre lo he predicado, ¿verdad? De ahí ninguno. Y Dios no puso ahí paréntesis donde decía, si fue bueno tu papá o si fue buena tu madre, o si a ti te parece, o si tú consideras, si, no. Dios dejó un plano general y dijo, hónrales. Y te va a ir bien. Entonces, repito, puedo estar acertando en muchas decisiones, y era lo que el Espíritu Santo me mostraba, que podemos estar acertando extraordinariamente con Dios.
pero estar viviendo cosas que no tendríamos por qué estar viviendo en nuestro hogar. Entonces, saltándome yo un poco en la Biblia, me encontraba cuando David, pasando estos años, le da un consejo a Salomón. David ha visto muchos problemas en su vida y se dio cuenta que falló. No le falló a Dios quizás en cierta manera, pero falló mucho en su hogar. Y créeme y repito, Dios no podemos acostumbrar y decimos, bueno, esto es normal, todo el mundo lo está viviendo, la sociedad hoy en día vive esto, que los hijos se vayan, que los hijos esto, que los esposos hagan aquí, que el esposo esto, perdón, no es así. El plan que Dios tiene para tu familia es otro. Y entonces David trata de aconsejar a su hijo, ¿sí? Trata de aconsejar en este caso a Salomón. Y yo quiero entonces que en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2 al 4, veamos qué acontecía en esta parte. Y entonces dice, David ya estaba próximo a morir, así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón. O sea, estamos hablando en el mismo periodo de tiempo. David a punto de morir, ya había vivido todo lo que tenía que haber vivido. 40 años había reinado, 40, 7 en Hebrón y 27, ¿qué? Y 33 en Jerusalén. Ya había pasado todo lo que tenía que pasar. Y le da un consejo a su hijo. Y cuando yo estudiaba todo esto, yo veía cómo Dios me daba un consejo a mí como hijo, ¿verdad? Yo veía cómo Dios ha visto la historia de la humanidad a cientos, a millares de hombres, ¿verdad? Y de mujeres y de hijos cometer tantos errores. Y cuando yo me introducía en esto, yo veía cómo Dios me decía, yo quiero que tú tomes este consejo como David se lo quería dar a Salomón. Y yo quiero que hoy lo leamos, ¿verdad? En Primera de Reyes, capítulo 2, del versículo 1 al 4. Dice, David ya estaba próximo a morir, así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón. Según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Cumple los mandatos del Señor tu Dios. Sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas, y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo. Si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con todo el alma y todo el corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Y ahí se me venía de momento, al instante, una palabra que todos conocemos y que hemos escuchado, que es el Salmo 127. Yo le decía a Gaby, hay veces somos muy descuidados a la hora de leer, y hay un pequeño subtítulo debajo del título. Y el Salmo 127, ya lo vamos a unir, y el Salmo 127 dice, si el Señor no edificara la casa, en vano, ¿verdad?, se esfuerzan los albañiles. Ya lo vamos a completar. Si usted mira en su Biblia, ¿verdad?, ahí hay un subtítulo. ¿Cuál es? Si alguien lo puede leer. Hay un título y hay un subtítulo. ¿Cuál es el título? Cántico gradual para Salomón. Ese salmo, que no todos, pero la mayoría son escritos por David, fue un cántico, una palabra, un consejo en forma de cántico que David le hizo a su hijo Salomón. Le está dando un consejo. ¿Sí? Este era un consejo que David le estaba dando a su hijo. ¿Por qué le estaba dando a su hijo? Porque el resto de sus hijos ya se habían perdido. Uno se había matado, el otro había, mejor dicho, un desastre, ya todos mal. Le quedaba uno que Dios le había prometido que a través de él. Yo le decía hace unas reuniones atrás, quizás todo el mundo en tu familia ya tiró la toalla, metió la pata, quién sabe, no lo sé, ¿verdad? Pero Dios te está dando esta oportunidad a ti como me la está dando a mí. Como David, Dios a través de David le está dando una oportunidad a Salomón de arreglar este enredo de familia. De que Salomón no tuviera que vivir las tragedias que vivió su papá. Y Dios, créeme, que quiere que tú evites las tragedias que en nuestro hogar se vivieron. Yo quiero evitar muchas cosas que yo viví en la niñez. Quizás no fue una niñez que yo diga, qué trágico, pero sí hay cosas que marcaron mucho mi corazón, ¿verdad? Que como niño, uno de niño se hiere.
Y seguramente todos en algún momento de niños, de adolescentes o ya maduros vivimos circunstancias que marcaron. Pero Dios da la oportunidad, como se la estaba dando a Salomón, de decirle, mira, te doy este consejo, se lo dijo antes, lo leímos, donde David le dijo, cuida, vive, maneja todos los preceptos, mandamientos de Dios y verás que así te va a ir bien. Y así te va a ir bien. Entonces leamos el Salmo 127. Dice, si el Señor no edificara la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios no concede el sueño a sus amados. Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan sus aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Yo le quiero decir que le está diciendo David a Salomón. Le está diciendo, vea, si Dios no edifica tu hogar, si Dios no es realmente quien lo edifica, prepárate. Porque no es que yo vaya a actuar, simplemente vivirás consecuencias. Vivirás, porque le está diciendo un hombre que las había vivido. Está hablando un papá que había visto cómo un hijo suyo violaba a una hija suya. Estaba hablando un papá que había visto un hijo venirse en contra de él. Está hablando un papá que había visto muchas consecuencias. Y hoy nos está hablando un papá, que es un papá Dios, que ha visto muchas cosas en la humanidad y que hoy nos quiere prevenir de ellas. Que si tú eres hijo te está hablando, si tú eres esposo, esposa te está hablando. A mí me está hablando y me está diciendo pilas. Si tu hogar realmente no soy yo quien lo edifica, en vano, y me llama mucho la atención porque era como que Dios estuviera metido en esta época. Dice, en vano madrugas y llegas tarde. Es decir, te esfuerzas trabajando, eres un berraco, como decimos, eres un tremendo trabajador, pues decimos, no, es que nosotros somos unos duros, trabajamos que da miedo. Pues Dios dice, muy bien, te voy a decir algo, eso de nada sirve, dice el Señor. Tu hogar puede vivir consecuencias muy tremendas si no soy yo quien lo edifica, si no soy yo quien lo construye. Y eso quiere decir, familia, presten atención, que si Él dice que si no es Él, es que yo le tengo que dejar que Él lo construya. Quiere decir que mi tarea es permitirle a Él. Mi tarea no es tanto yo poner los ladrillos, mi tarea es dejarle que Él entre y haga la obra. Pero eso es lo más difícil porque nos encanta a nosotros ser los que construyamos. Nos encanta. Sí, nos encanta ser nosotros los que ponemos los ladrillos. Y Dios dice, ven, déjame a mí, yo quiero ayudar. No, yo sé cómo hacerlo. Y el Señor dice, no, si no soy yo quien la edifica, si no soy yo, dice, se en vano. Dice, si realmente, entonces yo me quedaba pensando y me decía, pucha, pero, ¿qué consejo? Pero entre comillas me deja loco porque no me da una explicación. Yo le pido muchas explicaciones al Señor. ¿Sí? Yo le decía, bueno, pero ¿qué es que tú edifiques? Es decir, ¿a qué te refieres con si no te dejo edificarla? Entonces el Señor me decía, pues siga leyendo, la Biblia hay que seguirla leyendo, ¿verdad? Entonces yo seguía leyendo y llegaba al siguiente salmo, Salmo 128, ¿sí? Y allí entonces hay un título, Margarita, si no tengo los títulos acá. ¿Qué dice el título nomás? Pero no hay un título. Muy bien, ese es el título. Esa Biblia, Dios mío. Bienaventuranza del que teme a Jehová. Y yo llegué ahí a esa parte y yo decía, miércoles, esa palabra de temer a mí casi no me gusta, ¿sí? Porque va a leer, ¿sí? Cuando Dios habla. Pero ahí Dios me mostraba y me decía, a esto se refería David cuando le habló a Salomón. ¿Y qué le dijo? ¿A qué se refiere? Leamos el Salmo entonces 128, los que me están siguiendo. Dice, en efecto, estoy en el verso 1, en efecto cuando Salomón llegó a viejo, me adelanté. Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos, ¿verdad? Y dejémoslo hasta ahí para yo decir eso. Dice, dichosos los que temen al Señor
y los que van por sus caminos. Si me retrocedo otra vez, usted ya de pronto lo olvidó, pero fue exactamente lo que le dijo David a Salomón. Le dijo, teme al Señor, anda en sus caminos, en sus estatutos. Y en este salmo está diciendo, son dichosos. ¿Por qué? Y ahí lo dice, lo que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad. En el seno de tu hogar, tu esposa será como vid llena de uvas alrededor de tu mesa. Tus hijos serán como vástagos de olivo. Tales son las bendiciones de los que temen el Señor. ¿Sabe qué está diciendo David ahí? O el salmista. Está diciendo, la única forma, le decía yo a Gaby, que tú y yo nos disfrutemos, la única forma de que yo pueda disfrutar mi matrimonio, de que yo pueda disfrutar mis hijos, de que yo pueda disfrutar de mi trabajo, porque son las tres cosas que uno tiene. Uno tiene esposa, los que tenemos un esposo, una esposa, ¿verdad? Uno tiene hijos, los que tienen sus hijos, y el trabajo, que es lo que entra a la casa. Y Dios dice, la única forma de que sea de un deleite, de que tú disfrutes de eso, es cuando realmente me temes, cuando tú estás andando en mis caminos. Mientras no lo estés viviendo al pie de la letra, mientras tú no vivas realmente caminando en sus caminos, será muy difícil que disfrutes tu matrimonio, será muy difícil que tus hijos sean de deleite, y será muy difícil que lo que tú trabajes sea de deleite. Es decir, que yo me tengo que preguntar, ¿estoy viviendo problemas con mi esposo, con mi esposa? ¿Estoy viviendo problemas con mis hijos? ¿Estoy viviendo problemas en mis finanzas? Hay algo que no estoy cumpliendo, hay algo que no estoy viviendo bien con Dios, hay algo en lo que no estoy caminando. La palabra de Dios, el mismo Salomón escribió en un proverbio, dijo, no hay maldición sin causa. Es que este hijo me salió, algo pasó, ¿verdad? No es buscar culpables los hijos en señalar a los padres, ¿verdad? Pero sí somos muchas veces los causantes, como padres estoy hablando, de que maldiciones entren a nuestro hogar. Entonces, por ejemplo, Ruby tiene una gran responsabilidad desde ya, ¿sí? Que tiene un hijo incluso en su vientre. Y uno podría decir, no, es que el hijo está cuando salga. Desde este mismo instante, ese hijito, todo lo recibe. Si su mamá está bien, si su mamá está mal, si su mamá se deprime, si su mamá se alegra, si su mamá alaba a Dios, si su mamá está brava con Dios, si... lo que sea que esta mujer embarazada, no digo Rubí, en general, cualquier mamá, viva, desde ahí se lo transmite. Los padres tenemos una gran responsabilidad, digo tenemos por fe, nunca sabe, ¿sí? Tenemos una gran responsabilidad. ¿Cuál es la amenazadera? Y cuando yo leía eso, familia, yo me quedaba, de verdad yo se lo digo, yo me quedaba sorprendido. Porque lo que más me sorprendió fue saber el final de Salomón. Saber que Salomón, este consejo que hoy Dios te está dando, lo recibe un día Salomón, lo toma por unos años, lo sigue por unos años, se aburre de este consejo, hace una bolita de papel, lo tira a la basura y vive como le dio la gana. Y su vida fue muy trágica al final. Murió exactamente como su papá. Tremendo. Salomón, advertido y recontraadvertido, Dios se toma la tarea, Dios mismo, de darle el consejo. Luego pone a David a darle el consejo. Ahora vemos el consejo de Dios directo a Salomón. David, vemos estos dos salmos que son estrictamente para un Salomón. Mas sin embargo vemos que Salomón no termina bien. Y entonces cuando nos vamos, y yo quiero que usted me acompañe al Salmo, a Primera de Reyes, capítulo 11, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo del 4 al 6, dice lo siguiente. Dice en efecto, cuando Salomón llegó viejo, ya estamos hablando, ya pasaron muchos años. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo del 4 al 6. Estamos hablando que ya Salomón no es el joven, no es aquel hombre que estaba ahí inaugurando el templo, no. Es un hombre ya envejecido. Dice en efecto, cuando Salomón llegó viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios,
como lo había sido su padre David. Por el contrario, dice, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel como David su padre. Yo le decía a Gaby, David, fueron dos casos diferentes, pero ambos terminan mal. David no cometió nunca, entre comillas, un error delante de Dios, es decir, procuró siempre agradar a Dios, pero no le prestó cuidado a su familia, ¿verdad? Salomón, en cambio, ni a una ni a la otra, ¿sí? Ni a su familia ni a Dios, que fue peor todavía. Y vivió las consecuencias, porque al final lo dice, así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció, ahí está la clave. Dice, y no permaneció fiel a él como su padre David. Entonces yo seguía leyendo y en el versículo 9, de ahí mismo me encontraba con algo. Entonces el Señor Dios de Israel se enojó con Salomón, porque su corazón se había apartado de él. ¿Sabe cuál fue la rabia de Dios? La rabia de Dios no es que yo falle hoy con alguna tontera, es que yo me aparte de él. ¿Sí? Es que yo me aparte de él, es que yo deje de vivir lo que él quiere que yo viva. Es que deje yo de cumplir el rol que él ha establecido en mi vida. Todos tenemos un rol. Vea, yo asumí un rol ahora como cabeza de hogar, antes no lo tenía. Antes tenía un rol como hijo, ¿verdad? Tenía un rol como siervo. Usted tiene un rol. Si usted es mamá, usted tiene un rol de parte de Dios, en el cual Dios le pide que usted viva conforme al rol. El hijo tiene un rol, ¿cuál? Honrar a los padres, por ejemplo. ¿Sí? Los padres tienen un rol con sus hijos, la mamá con su esposo, el esposo con la esposa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero este hombre dice que el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se había aparecido y le había prohibido que siguiera a otros dioses. Mire qué tremendo. La palabra de Dios dice que hubo 2 momentos, mire qué tremendo, 2 momentos donde Dios se le aparece a Salomón y le advierte. ¿Sí? Y para mí hoy es un momento donde Dios se pone en este lugar, ¿verdad? A través del Espíritu Santo y habla en nuestro corazón. Y dice, cuidado, atención, pilas, porque se lo dijo, ¿verdad? En 2 ocasiones y le prohibió que siguiera a otros dioses. Le prohibió que siguiera errando. Más sin embargo, seguimos leyendo, ¿verdad? De nuevo, como Salomón no había cumplido esta orden, el Señor le dijo, ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. ¿Sabe qué? Y acá yo pensaba, lo más triste de todo, es que a la final, no es que Salomón haya sido de pronto castigado, nada de eso, bájame un poquito, nada de eso. Lo más tremendo es que Dios le dice que su reino, que lo que a él le pertenecía y lo que le había entregado por ser hijo de David, ¿verdad? Dice, de que te quitaré el reino, puedes estar seguro de que te lo quitaré y se lo daré a uno de tus siervos. Lo que le correspondía a los hijos de Salomón, él lo arruinó. Tremendo. Los hijos de Salomón no tenían la culpa, pero la responsabilidad era de Salomón, de que sus hijos vivieran en bendición. La realidad es que la responsabilidad del padre, que el hijo viva en bendición. Tremendo. Porque el reino que le pertenecía a esos hijos, Dios lo tuvo que quitar por las malas decisiones de sus padres, en este caso de Salomón. Dios no le hizo un mal a Salomón, ni como se lo hizo a David, ni les quitó la vida, ni les trajo enfermedad grave de muerte. Y después de todo esto, Salomón hace lo mismo que su padre, habla con su hijo. Se repite la historia, es el mismo cuadro, han pasado muchos años. Pero ahora ya no está David y Salomón, sino está Salomón y su hijo, no sabemos cuál. Porque él sí tuvo un poquito más, él tuvo solamente 700 mujeres y 300 concubinas. 1000, más o menos. Un poquito más que su papá.
Le fue mejor, dicen. Imagínense el detallito. Entonces él le habló a su hijo, yo no sé cuál, no sé si fue el primogénito, bueno, tiene un nombre muy extraño, Jeroboam. Y en Eclesiastés, Salomón escribió 3 libros, Proverbios, ¿sí? Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Son 3 libros que escribió Salomón. Y Salomón está ahí hablando con su hijo, le está escribiendo una carta. Le dice, vea hijo, yo me podría desgastar escribiendo muchos más libros, pero a la final yo te voy a resumir todo el cuento. Eclesiastés capítulo 12, de 12 al 13. Está escribiendo Salomón, un hombre que fue aconsejado por su padre David, el rey David, que pasaron años, que vivió consecuencias de sus errores, y hoy está él frente a su hijo, con el mismo problema que David tuvo en su vejez, soledad, solo, con una familia en ruinas. Pero le queda una carta que jugarse, bájale un poquito, le queda una carta que jugarse, aconsejar a su hijo, para que a ver si su hijo no comete el error que cometió su abuelo y que ahora cometió él como padre. Eclesiastés capítulo 12, del 12 al 13 dice lo siguiente, habla Salomón. Además de ellas, le dice, hijo mío, ten presente que el hacer muchos libros es algo interminable y que el mucho leer causa fatiga. Le dice, por eso te lo voy a resumir. Yo te puedo escribir 1000 libros, hijo, pero eso cansa. Te lo voy a decir en 2, 3 líneas. Préstale atención. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Y ahí firmó Salomón, de puño y letra. Tremendo. El hombre dice que visitaban, y a mí me encanta siempre decirlo porque me impresiona. Un hombre dice la Biblia que lo visitaban de todas partes del mundo para escucharlo hablar, porque hablaba sabiduría. Le encantaba a los reyes ir a escucharlo, se sentaban a escuchar. Pues lea Proverbios, puras frases sabias, ¿sí? Puras frases sabias. No son proverbios chinos, ojo, ¿sí? Una vez en Toronto escuché que abrace, que el abrazo adelgaza. Uy, la gente se volvió loca abrazando. ¿Y de dónde sacó? Le pregunté yo a la persona. Un proverbio chino que escuché. Le dije, no, chino cochino, porque eso no tiene nada que ver. Que abrace, que adelgaza. Dios mío. No, estos proverbios, Salomón, un hombre sabio, que le dice a su hijo, mira, yo podría escribir más libros. Escribí 3. Proverbios, Cantar de los Cantares, Eclesiastés. Pero te voy a resumir, hijo mío, le dice, para que no te canses. Este es el fin de todo, la conclusión que yo saco. El consejo que me dio mi padre, el consejo que me dio Dios, el salmo que me dedicó. ¿Te acuerdas que lo cantamos? Yo me imagino, le digo a su hijo, ¿te acuerdas? El salmo 127. Si no edificar. Bueno, ¿te acuerdas? Perfecto. Ese y todos esos se resumían en esto. Esto. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque eso es todo. Se acaba. Se acaba. Nada más. Bienaventurado, dijeron ustedes en el Salmo 128, el que teme a Jehová, porque será de la única forma que yo disfrute, cuidado, tienes hoy, que yo disfrute a mi esposa, que yo disfrute a mis hijos. Los que tienen hijos chicos, ¿ustedes quieren disfrutar a sus hijos? Que sus hijos no le den dolor de cabeza. Teman hoy a Dios. Ustedes quieren tener los hijos que en la juventud usted no esté diciendo, miércoles, ¿dónde estarán? ¿Con quién estarán? ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué estarán metiendo? ¿Me entienden? Hoy es el día de temer a Dios. Hoy. Yo tengo claro que mis hijos no serán exentos de situaciones muy complicadas. Pero yo a Dios le voy a decir, Señor, yo te temo. Y tú me vas a llevar a disfrutar. Porque los hijos no fueron, y ahí lo dice, fueron hechos para un deleite. Si no, hay que corregir cosas en él. Hay que corregir cosas en él. Hay que corregir y tomar determinaciones en el hogar familiar.
El hogar no está para dividirse. El hogar está para fortificarse y unirse más. Hoy el mundo nos dice, sepárense, déjenlo, tírenlo, no haga más, échalo, etc. Y Dios dice, no, ese no es el que yo diseñé. Ese no es el hogar que yo diseñé. Por ende tenemos que volvernos al diseño original de familia. Génesis 1 por allá, 26, ¿verdad? Donde Dios dice, y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán. Y juntos, y ese fue el modelo de Dios, y estarán juntos, y procrearán, y gobernarán la tierra, etcétera, etcétera. Y ese era el plan de Dios, eso fue lo que Dios diseñó, de que tu familia estuviera bien. Y Dios me mostraba esta semana, no te miento de verdad, no les miento, me decía, algo tiene que pasar en las familias del ministerio. Porque me decía Dios, me decía el Espíritu Santo, hay cosas que yo veo que no me están agradando. No me dijo qué, porque Dios no es chismoso, no me dio detalles ni nombres. Simplemente me dijo, yo lo sé, que hay situaciones que se están viviendo y que yo quiero aconsejarles. No yo, el Señor dice, que tomen decisiones hoy de temerme, ¿verdad? Temer a Dios no es tenerle miedo, siempre lo he dicho, es serle fiel, es caminar en sus caminos, ¿verdad? El temor a Dios es el temor, no le voy a llamar a usted perro, pero es el temor del perro, ¿sí? El perro por temor, ¿qué hace? Pero es un temor de amor. Si usted dice algo para acá, ¿qué hizo? ¿Y qué hace el perrito? Va y mejor, bueno, hace cara, uno mete en la cola, otros se recuestan, otros hacen de todo los perros, ¿verdad? Sobre todo los que tienen perros ya saben. Lo hacen, pero es el temor, el amor, ese temor de amor que tiene hacia su amo, ¿verdad? No lo aparta, ¿no? Al contrario, lo pone ahí. Yo, los perros, tenía un perro soldado, lo regañaba, hágase de frente. Entonces iba al final de la cama y empezaba a arrastrarse como un soldado y se quedaba quieto cuando lo miraba. No se distraía y empezaba, se estiraba todo y llegaba otra vez, sin vergüenza, ¿sí? Pero ese es el temor a Dios, es un temor en amor que me lleva a acercarme a Él, no me lleva a distanciarme de Él, ¿verdad? Y por eso dice, bienaventurados los que me temen. Entonces, papás, hijos, esposas, esposos, ¿verdad? Mamás, padres, hay decisiones que tomar hoy en este lugar. Solo tú sabes la decisión. Solo tú sabes la decisión en tu matrimonio, con tus hijos, tu hijo o como hija. Solamente uno sabe. Porque si Él no es quien edifica esta familia, es decir, tu familia, en vano, dice, me llama mucho la atención, porque hoy se vive el trabajo. En vano madrugas, vas, trabajas, vuelves tarde a tu casa, dice la Biblia, y te acuestas. Es en vano. Qué tremendo. Dices en vano. O sea, eso no va a ser vano, es que no sirve para nada. Se convierte en nada. O sea, todo ese esfuerzo, pucha, yo estas 2 semanas he tenido 2 semanas que llego reventado a la casa. Yo decía, vale la pena solamente, ¿verdad? Cuando salía acá el martes del curso, yo le decía a Gaby, wow, me siento súper bien. ¿Sí? Pero sale uno feliz de servirle a Dios. Decía, pucha, venía cansado, pero qué increíble. Porque uno dice, no es en vano, cuando Él está edificando mi vida. No importa. O sea, ese esfuerzo, ese levantarme temprano, llegar tarde, cuando yo le estoy caminando al Señor, estoy temiéndole al Señor, se disfruta la vida, te permite disfrutar de tu matrimonio. Los casados, yo no sé si ustedes están disfrutando, la palabra real, disfrutando de sus matrimonios. Yo no sé si ustedes estén disfrutando de sus hijos o sus hijos se han vuelto un fastidio, ¿verdad? Que no moleste, ahorita no hagan esto, lo otro y todo el tiempo es. De pronto, no lo sé. No sé si tus papás se han vuelto un fastidio para ti. Yo no lo sé. Tus hermanos, no sé si tu familia se ha vuelto algo que no. Pues es hora de reevaluarlo. Porque si no estás, óigame la palabra, disfrutando, hay algo que corregir en nuestra vida. Porque tu esposa y tu esposo son para disfrutar. Tus hijos son para disfrutar. Tus papás para disfrutar. Yo disfruto a mis padres,
los disfruto. También disfruto a mi esposa. Hoy en día disfruto a mis hermanos. Los disfruto a ustedes como hijos espirituales, los disfruto. Para mí ustedes no son una... Me encanta. Por mí que viviéramos todos allá en mi apartamento, no cabemos. Me encantaría. Oiga, la pasaríamos muy bueno. Me encanta ver películas, comer pizza, perro, hamburguesa. Bueno, allá harían, no puedo. Pero para mí de verdad es un disfrute las horas que hoy Dios me ha dado. Pero es bíblico, familia. La única forma de que yo esté caminando conforme a Él para que las cosas se vuelvan un disfrute. Entonces hoy tú tienes que ponerte en ese espejo que es horrible uno verse en ese espejo de la mañana. Yo a veces le digo, uy, ¿por qué no me dice yo tengo pelo? Uno se levanta y uno le olvida que uno levanta como un monstruo, ¿sí? Yo cuando veo a Gaby así le tomo fotos. Y digo, voy a mostrar algo. Y le digo, no, ¿por qué? Y va y se arregla. Increíble. Y yo me miré al espejo y miércoles, que Javi, yo molestándole ahí, ¿por qué me hace tener hoy esta cabeza? Y me fui y me corté el pelo. Pero, ¿sabe qué? Le repito, es un momento de mirarse en ese espejo que a uno no le gusta. Que es ese espejo que te dice si has sido mal esposo, estás siendo mal padre, has cometido errores como hijo, etcétera, etcétera. Ese espejo a nadie nos gusta. A mí lo detesto, pero me toca. Es la única forma que Dios va a ir tratando en mi corazón. Y hoy esta reunión tiene eso. Es un espejo. ¿Sí? Donde vimos el caso de una familia en crisis. La familia de David es una familia en crisis. La familia de David es una familia en crisis. Y hoy la sociedad tiene un problema. La familia está en crisis. Y tengo que decirte, quizás tu familia está hoy en crisis. Tus hijos de pronto hoy viven crisis. Tu mamá de pronto hoy tiene una crisis. Tu esposo, no lo sé. Pero nosotros vamos a tomar una acción en esta hora. Familia, oremos. Démosle gracias.